nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Saben que este 31 de octubre se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Un día un hombre, un monje agustino llamado Martín Lutero, venía en su interior trabajando una serie de ideas. Estaba intranquilo, estaba mal, porque la iglesia a la que él servía, esa iglesia que él tanto amaba, esa iglesia a la cual él pertenecía, se había desviado de lo que era la palabra de Dios. Este hombre, un hombre estudioso de las Sagradas Escrituras, se dio cuenta a su tiempo y en el tiempo de Dios de que la iglesia estaba yendo en un rumbo equivocado, de que la iglesia no era la iglesia que Jesucristo vino a formar, no era la iglesia que Jesucristo vino a levantar, no era esa novia blanca, sin manchas, sin arrugas, sino que se había transformado en un comercio más. Entonces este hombre, con la desesperación en su corazón por una sana teología y por el trabajo del Espíritu Santo en su mente y en su corazón, en el de él y en el de muchos también cristianos y en el de muchos hombres de Dios, comenzó el Espíritu Santo a trabajar en esos corazones para decir basta, para decir hasta acá llegamos con todas estas costumbres, hasta acá llegamos con una iglesia que se ha desviado, una iglesia que no proclama el evangelio como tiene que proclamar. Si vos te acordás y haces memoria de los evangelios, cómo Jesús vino a la tierra y él mismo enseñó que él era el Hijo de Dios, que él vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Cristo se juntó un grupo de discípulos, 12 en un principio, ¿sí? Luego se sumaron muchos más y después de 3 años él ascendió al cielo, pero dejó una iglesia y dejó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vaya delante de la iglesia, vaya delante de este grupo de personas a proclamar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación que es a través de Jesucristo. A lo largo de la historia, la iglesia se fue desarrollando y la iglesia fue creciendo y la iglesia fue avanzando y muchos comenzaron a conocer a Cristo y muchos comenzaron a tener una nueva vida en Dios, hasta que aproximadamente en el año 300 se convierte el emperador de la época, Constantino, y él se convierte al Señor, se convierte al evangelio y ya la iglesia pasa a ser parte del imperio, parte del Estado. Es allí que comienza un deterioro, porque ya la iglesia no tenía el mismo interés de predicar el evangelio, sino que la gente se convertía por los beneficios que tenía el ser cristiano. Llega a tal punto que la iglesia comienza a distorsionar su mensaje original y llega a tal punto que comienzan a surgir papas, ¿sí? Personas que representan a la iglesia. Se establece una sede en Roma, una iglesia principal, y allí comienza el reinado o la época del papado. Quiero resumirlo porque es muy largo, pero comienza la época del papado y comienzan a surgir tendencias que no son bíblicas. Comienzan a surgir intereses humanos, comienzan a surgir intereses de hombres, por avaricias de hombres, por egocentrismos, por el humanismo, por el deseo del hombre de poder. Comienza la iglesia a deteriorarse. Y es así que en el año 1517, este hombre, guiado por la mano de Dios, allí en Alemania, clava una declaración con 95 tesis, con 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ¿sí? Allí en Alemania, para protestar, por eso la Reforma Protestante, para protestar en contra de una iglesia que estaba enseñando herejías. Gloria al Señor. El Espíritu Santo en aquel entonces comienza a ordenar la iglesia. El Espíritu Santo en ese mismo momento dijo: vamos a hacer un parate acá y vamos a ordenar las bases. Es allí que Lutero anota y escribe con denuedo estas 95 tesis
que hoy no las podemos desarrollar, son muchas, pero las podemos sintetizar en las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Por qué las 5 solas? Porque son 5 declaraciones que resumen estas 95 tesis que este hombre, guiado por Dios, establece allí para que sea debatido por medio de la iglesia. Vamos a poner un video. Gloria al Señor. No sé si se entendió. Si no, entra a la página de la iglesia, allí está subido el video. 5 solas. ¿Por qué solas? Porque está sola gracia, sola fide, sola escritura, sola Christus, solus Christus, soli Deo gloria. ¿Qué quiere decir? Solo a través de la gracia soy salvo, solo a través de la fe, solo a través de la escritura inspirada por Dios, solo a través de Cristo, mi único y suficiente mediador, y solo la gloria se la doy a Dios. Esos son los preceptos de los cuales nosotros te enseñamos desde este lugar, desde una iglesia evangélica, una iglesia protestante, una iglesia que establece las bases de la teología cristiana, establece las bases sobre la cual vos tenés que establecerte como hijo de Dios, y nada ni nadie, ni humanismo, ni seres con forma, ni personas con carisma, ni personas con psicología, ni personas con sociología, ni con humanismo, tienen que convencerte de otra cosa. Solo la fe en Cristo, solo la fe en Cristo te salva, solo la gracia te hace salvo, solo Cristo pudo pagar el precio en la cruz del Calvario, solo a través de la palabra de Dios podés alcanzar conocimiento de Dios, y solo la gloria se la damos a Él. Las 5 solas de la Reforma Protestante, las 5 solas que vos tenés que establecer en tu corazón y en tu vida. Quiero hacer un poquito de reseña. La reforma, la palabra reforma significa dar nueva forma, o sea que había algo que tenía una forma, pero que se había deformado, y eso es lo que entendieron aquellos hombres de Dios en el año 1517. Ellos entendieron que tenía que haber un cambio, que tenía que haber una nueva forma de llevar a la gente a Dios. Tenía que haber una nueva forma, no era la misma forma que había establecido Jesús. Era una forma establecida por hombres a través de un papado, a través de reliquias, a través de indulgencias, y ahora te las voy a explicar, te voy a explicar de qué se trataba esto, a través del adorar ídolos, a través del adorar estatuas, a través del adorar personas. Déjame decirte que la condición de la iglesia estaba completamente desviada. Su autoridad ya no era Dios. La autoridad de la iglesia en aquel entonces no era Jesucristo, sino era el Papa, era la tradición, era la misma iglesia. Vos tenés que entender que la autoridad en el área espiritual es Jesucristo, es Dios, Jesucristo. No la iglesia, no el Papa, no la tradición, ¿sí? La condición moral y espiritual era de pecado, de violencia, de poder, de desastre espiritual, de entrega al yugo de Satanás. ¿Sabes qué? Si vos estudiás a lo largo de la historia de la iglesia, fue la etapa más oscura de la iglesia.
una iglesia comerciante, una iglesia en la cual Dios no era establecido en el centro, sino el deseo humano. Había allí, te voy a contar, que existía la venta y la veneración de las reliquias. ¿Qué eran las reliquias? Las reliquias eran trozos y pedazos por ahí del cuerpo de Cristo que ellos decían que tenían. Pedazos de la corona de espinas, pedazos de la madera de la cruz del Calvario. Ellos guardaban supuestamente estos pedazos y hacían que la gente venere estos pedazos. Se dice que en Roma había un cráneo, ¿no? En la iglesia romana había un cráneo que decían que era de Juan el Bautista y que había pedazos de huesos de los apóstoles. Se decía que en España había una exhibición con 1900 pedacitos de huesos que según ellos pertenecían al cuerpo de Cristo. Fíjate a lo que había llegado la iglesia. Se decía que en Alemania había 18 tumbas que pertenecían a los apóstoles. Vos imaginate que eran 12 los apóstoles, pero ellos decían que había 18 tumbas, ¿sí? Y ellos obligaban a la gente, ¿a qué? A venerar todas estas reliquias, a pagar, pero grandes cantidades de dinero para que la gente pudiera acceder a tener la bendición de Dios. Iglesia oscura, iglesia en la cual Dios no estaba entronado. Jesucristo no era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sino la avaricia del hombre. También trabajaban con el temor del purgatorio, ¿sí? En Roma había 30 monedas de plata que aseguraban que eran las monedas que Judas había pagado por traicionar a Cristo. Y el feligrés tenía que adorar y venerar estas monedas y pagar una indulgencia para que cuando ellos murieran pudieran pasar más rápido el purgatorio. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo poder enseñar estas cosas, porque si vos te pones a pensar, toda esta gente conocía bien la palabra de Dios, pero el entendimiento de la iglesia oscura estaba tan entenebrecido. El humanismo y el ego había tomado tanto el corazón de estos monjes, de estos sacerdotes, de estos papas, que no importaba la verdad. Lo único que importaba era poder alcanzar más y más y más. Que el Señor nos ayude. Estamos viviendo en una época en que el evangelio está siendo esparcido, pero guay con la sana doctrina. Cuidado, cuidado con esas doctrinas de hombres. Cuidado con esas doctrinas humanistas en las cuales yo soy el mejor, yo soy el campeón y lo único que importa es que yo esté bien. Lo que importa es que llegues al cielo con las manos llenas de la voluntad de Dios. Si estás en este lugar es porque a Dios le interesó de que vos le conozcas. Si estás en este lugar es porque Dios quiere usarte. Y no es necesario otro intermediario más que Jesucristo para llegar al Padre. En aquel entonces Jesucristo no era el intermediario. En aquel entonces aquel que pagaba esas indulgencias, aquel que pagaba ese dinero, aquel que más plata tenía, podía llegar al cielo más rápido que otros. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible que la iglesia haya llegado a esa instancia. Los papas eran verdugos de los pueblos. Ellos ordenaban matanzas. Aquellas personas como Lutero, como tantos líderes que tenían la luz de las Sagradas Escrituras y decían, no, esto no es así. La Biblia me dice otra cosa. La Biblia no me dice lo que vos me estás vendiendo. Gente como Lutero, como tantos otros, muchos de ellos fueron perseguidos. Muchos de ellos fueron quemados en hogueras. Muchos de ellos fueron torturados por no someterse a una iglesia oscura, por no someterse a una iglesia lejos de la presencia de Dios y lejos de la voluntad de Dios. Estos papas arrasaban pueblos enteros, sometían a reinos bajo su dominio.
muchos de ellos entregados al placer y a la lujuria. Por ejemplo, Alejandro VI, sus amantes en el Vaticano eran retratadas por famosos pintores y luego se las hacían pasar como imagen de la Virgen María, por ejemplo. ¿Sí? Había otros papas, como por ejemplo Julio II, conocido como el Papa Guerrero. Él salía a librar batallas en vez de predicar el Evangelio. Gente que estaba desencajada de su eje. Por eso era necesario una reforma, era necesario una nueva forma, era necesario que Dios estableciera de nuevo los conceptos bíblicos, de nuevo los preceptos de Dios. Nada de imágenes, nada de intermediarios, solo Jesucristo, el único mediador. Una imagen tiene pies, dice la misma Biblia, pero no camina. Una imagen tiene manos, pero no agarra, no toca, no palpa. Una imagen es una imagen, pero Dios es real. Iglesia, no permitas que este mundo te malenseñe cómo llegar a Dios. No le permitas a este mundo, ni que el gauchito Gil, ni que los distintos santos. Yo sé que hay una presencia fuerte aquí en Argentina de la Iglesia Católica, pero debemos entender que Dios quiere llevarnos a esta reforma en las cuales nosotros estamos establecidos. Que ahora vamos a ver estas 5 declaraciones que estableció el cambio en la iglesia. Y que vos tenés que establecerlo en tu corazón, que vos tenés que establecerlas en tu vida, ¿sí? Había anhelos de cambio, de una vida de pecado, de una iglesia de pecado a una iglesia renovada, a una iglesia reformada, a una iglesia que comenzara con las bases como tenía que ser. ¿Sabes qué? Hubo un hombre llamado Pedro Baldo. Este hombre era un hombre cristiano, un hombre que predicaba el evangelio, predicaba un evangelio itinerante, a lo cual el Papa entendió que estaba molestándole porque este hombre predicaba el evangelio y la gente se convertía, pero predicaba el verdadero evangelio, el evangelio de Jesús, el evangelio de salvo a través de aceptar a Cristo en tu corazón. Entonces hizo una negociación con él, que dejara de predicar, que se sumara a las filas de la iglesia del momento, de la iglesia católica. Este hombre no aceptó y fue perseguido, pero aún así siguió predicando el evangelio y se levantó la iglesia valdense, una iglesia que establecía los preceptos de Jesucristo, que establecía que a través de la palabra de Dios venía la revelación de Dios. El Papa lo persiguió, el papado lo persiguió por mucho tiempo, pero este hombre siguió predicando el evangelio. Fue uno de los precursores de la reforma protestante, porque él entendió que no a través de las cosas materiales se llega a Cristo, sino a través de una vida de fe. Una vida de fe. Otro fue Juan Hus en el año 1380. Estoy haciendo mucha historia, pero quiero que entiendas la situación de la iglesia en aquel momento y lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Este hombre predicó la verdad de las Sagradas Escrituras, se aferró a las Sagradas Escrituras, condenó la corrupción. Había muchísima corrupción en aquel entonces en la iglesia de Cristo. Era una iglesia corrupta, una iglesia que no le importaba la salvación de las almas, sino el acomodo ante reyes, ante reinos. Era una iglesia que se quería establecer como dominio, pero sin Cristo. Aleluya. Este hombre, el doctor Juan Hus, fue traicionado, ¿sí? Y murió quemado vivo, pero cantando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así como tantos hombres, como Martín Lutero en Alemania, como Juan Calvino en Suiza, Francia, como Ulrico Zwinglio en Suiza,
de las iglesias reformadas, como Menno Simons en Holanda, como Juan Knox en Escocia, Inglaterra, el padre de las iglesias presbiterianas, levantaron el mensaje y levantaron la bandera de una iglesia reformada, de una iglesia cambiada, de una iglesia que no te enseña que las estatuas, que caminar a cierta ciudad tantos kilómetros te va a acercar a Dios, solo a través de Jesús. Decirle que está al lado tuyo, solo a través de Jesús. Surgen en este tiempo las 5 solas, convergen los reformadores, se unen estos hombres de Dios para propulsar el cambio. Y hace 500 años establecieron un cambio. Por eso hoy vos y yo podemos leer la Biblia abiertamente. Fueron traducidas las Biblias la Biblia fue traducida a distintos idiomas. Pensá que en aquel entonces solo se leía la Biblia en latín. Nadie entendía nada. Solamente aquel que podía llegar a ciertos niveles eclesiásticos. La Biblia comenzó a traducirse y la traducción de la Biblia trajo vida a los corazones. Trajo vida a la gente. Porque esa era la idea de Jesús y esa era la idea de Dios, que tengas vida y vida en abundancia. ¿Tenés una Biblia? ¿La lees? Hombres pagaron con su vida por leer la Biblia. Hombres pagaron con su vida para que vos y yo podamos tener una traducción en tu casa, en tu mesa de luz, ¿sí? La puedas traer a la iglesia. Es más, puedas tener la Biblia en tu celular hoy en día. Mucha gente pagó el precio porque cada uno de nosotros podamos tener la palabra de Dios, podamos tener el alcance de la palabra de Dios. Levanta tu mano y vamos rapidito. Gloria al Señor. Solo, el primer solo, ¿sí? Solo la Escritura. Los reformadores entendieron, a diferencia de la iglesia del momento, que solo la Escritura avala la palabra de Dios. En aquel entonces la palabra de Dios no era leída, la palabra de Dios no tenía solo validez. En aquel entonces se entendía, como hoy todavía se entiende en la iglesia oficial, que la Biblia no es suficiente, sino que necesito la tradición, necesito lo que los concilios papados, los concilios del Papa, ¿sí?, dictaminan. Entonces tenemos una iglesia oficial que no solo se basa en la palabra de Dios, sino que se basa en la tradición. En aquel entonces así era la palabra de Dios. La palabra de Dios era un libro más, ¿sí? La palabra de Dios tenía que ser apoyada por los libros de la tradición, por la tradición misma de la iglesia, por lo que los mismos papas escribían a lo largo de sus reinados o de sus papados. Es allí cuando Lutero y los reformadores entendieron que la palabra era la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada podía contradecir la palabra de Dios. Nada, ni ningún libro, ni ningún escrito, ni ninguna persona podía contradecir la palabra de Dios. La palabra de Dios era la única palabra de Dios. La palabra de Dios no era necesaria. No era necesario que se explique la palabra de Dios. La palabra de Dios se explicaba por sí misma. Fíjate lo que dice la misma palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inspirar significa que tiene el soplo de Dios. Solo la palabra de Dios te lleva a conocer a Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto.
me puede señalar.